Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Matiac. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías, muy bien. Un gusto de estar charlando y también un placer de charlar sobre cosas de Malvinas, ¿no? Que son tan sentidas por los veteranos y por mucha gente que también se ha interesado y que, bueno, eh, nos, nos reconforta en el espíritu saber que hay gente joven interesada en este tema, luchando porque la causa no se muera. Gracias, gracias por tus palabras. Yo siempre lo digo, nosotros lo que hacemos es continuar en el trabajo que hicieron ustedes, Sí, para que no se pierda. así Y es. desde ya te agradezco por tu tiempo. Y para ir arrancando, me gustaría preguntarte, bien desde el principio, para empezar a conocerte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar? Bueno, mira, yo nací en un pueblito de Córdoba, Ujú. pueblito en el momento que nací, eh, pero lo abandoné cuando teníamos 2.500 habitantes. Chiquito, Hoy es una chiquito. ciudad de más de 20.000 habitantes, pero nací a 100, Almafuerte queda a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, Ujú. que es donde está la Escuela de Aviación Militar. En mi familia no hay no hay antecedentes militares. Lo que sucedió fue que yo estaba cursando el secundario Ujú. como perito mercantil, la intención era ser doctor en ciencias económicas, y un compañero mío, cuando estábamos en cuarto año del secundario, Sí. se fue a la escuela de aviación. En esa época o en ese momento se podía entrar con tercer año del secundario. Bien. Y en más o menos a mitad de año, mayo, junio, por ahí de ese año, año 68, Sí. agarra y 67, y me dice, me van a entregar el uniforme, te invito a la ceremonia de entrega de uniforme. Así que fui a Córdoba, y realmente la ceremonia me impresionó mucho, ¿no? Una formación Sí. con todos los cadetes, el desfile terrestre de los cadetes, que era muy impactante, la banda, no había visto en mi vida un desfile, ¿eh? Ujú. El desfile de los aviones, y vine tan entusiasmado que le dije a mis padres, me quiero ir ahí, me gustó. No sabía qué había atrás de todo eso, ¿no? Y mi papá, muy sabio, me dice, mira, vos primero terminás el secundario y después Vemos. podrás elegir si te querés ir ahí o te vas a la universidad. Así que, bueno, terminé cuarto año, terminé quinto año y, y seguía yo con la intención de irme, ¿no? Me había picado. De todos modos, fui a rendir a la Escuela de Aviación Militar. Me había preparado, nos habían dado las materias para el examen de ingreso, y Sí. también rendí en la Universidad de Córdoba para ingresar en la carrera de contador. Sí. Me llegó primero la notificación de la Escuela de Aviación Militar de que había sido aprobado, así Y que te olvidaste totalmente del otro. me olvidé totalmente de lo otro, y así empezó mi aventura en la carrera militar, ¿no? Eh, ¿Y en qué año ingresaste? Realmente ingresé en el año 69 y egresé en diciembre de 1972. Dijiste misión cumplida. Sí, sí. Bueno, mis padres no estaban muy convencidos de que fuera esa carrera, ¿viste? Porque había, digamos, se ve que tenían más información que yo de lo sacrificada que podía llegar a ser Sí. y la diferencia de vida que podía tener siendo un profesional dueño de mi tiempo y de mi vida.
Entiendo. Pero el primer año, sobre todo, fue muy, muy difícil. Muchas veces decía, ¿qué hago acá? Porque había muchas cosas que nos parecían locas, Sí. ¿no? Que después uno con el tiempo le encuentra sentido. Ujú. Y el orgullo de decir, no puedo volver y decir que me equivoqué. Entiendo. Ya en segundo año la cosa fue un poquito más suave y ya tercer y cuarto año uno ya estaba adaptado y le había agarrado el gusto a lo que quería, ¿no? Así que mi vocación se despertó estando adentro de la escuela. Recién ahí, y es entendible, porque recién ahí empezás a conocer, como dijiste vos, algo que no tenías ni idea. Sí, 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 correcto. Y una vez entonces que te recibiste de alférez, ¿qué especialidad elegiste? Ya, sí, sucedió algo raro. Teníamos una promoción de 74 alfereces, Sí. íbamos a ingresar 74, habíamos ingresado 250, y solamente podían ser aviadores 50. Mm. Entonces, por esas cosas que hay que manejar en los organismos, por distintas causas fueron separando a gente de que no podía ser, porque en algún examen no tuviste 10 décimas en el ojo, pero después lo recuperaste. Alguno que se olvidó de poner que quería ser aviador o no, de poner el tilde en qué escalafón quería estar. Y así, bueno, yo quedé fuera porque había perdido 2 muelas durante la estadía en la Escuela de Aviación Militar. Wow. Eh, Resulta gracioso. eh, y cuando pasamos a cuarto año nos separaron. Ujú. Me dijeron, bueno, usted va a ser escalafón general, puede elegir entre estas especialidades, y elegí, primero me quise ir de baja. Y mi papá me dice, no seas tonto, estás Llegando en hasta... cuarto año, Sí. recibite y después vas viendo si querés estudiar y bueno, y hacer lo otro, pero estás a un paso ya de tener un título. Ujú. Así que elegí la especialidad comunicaciones, y una vez egresado fui al instituto universitario, antes se llamaba la Escuela Superior Aerotécnica, y ahí me recibí como oficial de comunicaciones de la Fuerza Aérea. ¿Y cuánto tiempo es Eh, esa especialización? el curso en sí era un año. Sí. Ya en cuarto año de la escuela de aviación, cuando ya nos habían separados, teníamos materias específicas fuera de horario para Ujú. esas especialidades, Sí. así que en realidad fueron 2 años más o menos. A posterior de la escuela, del egreso, uno tuvo que hacer muchos cursos de capacitación, que eran Ujú. obligatorios. Sí. Así que bueno, eh, pero te cuento algo porque en la Fuerza Aérea las comunicaciones en ese momento casi no existían. Eran teléfonos nomás o radios, Sí. y estaban tan dejadas de lado que en mi curso éramos 4, y cuando egresamos, yo egresé, tuve la suerte de haber entendido las preguntas, tal vez egresé primero, con el número de orden de mérito primero, Sí. y era el oficial número 7 en antigüedad en la Fuerza Aérea. Es decir, que éramos 10 oficiales en total con ese egreso en la Fuerza Aérea. Wow. Eh, Estamos hablando del 74, ¿no? Más o menos. 72. Ah, Fines del 72. 72. En el Bien. 73 estuve haciendo el curso. Ah, Eh, Así que me tocó, junto con algún otro compañero, un poco abrir la especialidad, remar, abrir caminos, y sí. tuvimos la suerte de llegar hasta las máximas posiciones jerárquicas dentro de la especialidad. Eh, Así que bueno, medio que uno se siente un poco padre, abuelo, bisabuelo de la especialidad. Entiendo, obvio. Si empezamos con teléfono nada más, no me quiero imaginar
ahora. No, no, sí, sí, era, bueno, era todo todo por hacer, ¿no? Realmente no se pensaba ni en guerras ni en las necesidades de las comunicaciones en una guerra. Y te hago una pregunta. Las comunicaciones dentro de la Fuerza Aérea, en un panorama general, para no entrar tantos en detalle, porque como estar hablando 2 días, me imagino. Más o menos en qué consta. La Fuerza Aérea tiene una estructura de paz y dentro de esa estructura de paz es como una organización, como una gran empresa, donde tenés comunicaciones por... La mayoría son comunicaciones fijas, ¿no? De las empresas, de las prestadoras de servicios, de telefonía, internet, datos, y se comunican el Estado Mayor General con cada una de sus unidades y se hace ese intercambio de información para administrativa y logística. Ujú. Dentro de cada unidad también hay un órgano de comunicaciones que es el encargado de brindar las comunicaciones a las aeronaves que tiene la unidad. Sí, normalmente son torres de vuelos militares, Sí. pero los aviones no se quedan en las unidades, se mueven a lo largo del país Ujú. o van a lugares donde no hay unidades militares. Y para eso hay unidades especiales, hay grupos de comunicaciones encargados de acompañar los despliegues o digamos, con comunicaciones fijas y móviles a donde Sí. van digamos, los aviones de la fuerza. Bien. Y en tiempo de paz hay estaciones de radioeléctricas que mantienen comunicación con todos los aviones que están volando. Hay cada unidad de la Fuerza Aérea tiene una estación radioeléctrica y si el enlace no se puede con una, se logra con otra, pero siempre que están en el aire o en viaje al exterior, Hay se una mantiene el comunicación. enlace radioeléctrico. Hoy el enlace radioeléctrico ya es una alternativa muy remota, Sí. porque casi todo es enlace vía satélite, ¿no? Cuando salís. Dentro del país, la comunicación radioeléctrica es efectiva y aparte está más económica. Se El entiende. satélite sale caro. Sale caro. Te entiendo. Bien. Y una vez que vos terminaste ya la especialización, que ya sos comunicante, ¿cuál es tu primer destino? Mi primer destino, como había salido, bueno, primero te aclaro, en Sí. esa época y hasta el 2007, más o menos, Sí. la aviación civil dependía de la Fuerza Aérea. Ujú. Existía Comando de Regiones Aéreas y de ahí se manejaba la aviación civil. Como salí primero, me ofrecieron irme destinado a Resistencia, a la región aérea noreste, Sí. porque se estaba haciendo una instalación nueva y me dijeron, ahí va a aprender mucho, porque va a estar con los franceses haciendo esta instalación. Sí. Tuve 8 años y nunca se realizó la instalación. Estaban los equipos, pero nunca se realizó la instalación. Fueron un destino muy querido por mí, porque en ese destino me casé con una cordobesa, Ajá. me la llevé al Chaco, a Resistencia, y mis 2 hijos nacieron en Resistencia. Fue un destino muy lindo, éramos solamente 7 oficiales, Ujú. unos 30, 40 suboficiales y muchísimo personal civil. Pero era todo dedicado a la aviación civil. Sí. Se Relacionado entiende. con la aviación civil. Independientemente de eso, en Paraná está el Grupo 1 de Comunicaciones y Escuela, que es un grupo dedicado exclusivamente a las comunicaciones tácticas de la Fuerza Aérea, que fue el que desplegó a Malvinas. Y siempre a todos los oficiales de comunicaciones nos hacían participar de los ejercicios operativos que hacía la Fuerza Aérea, Ujú. y ahí fui adquiriendo mi experiencia operativa, ¿no? De la Fuerza Aérea en movimiento y en operaciones, que era Entiendo. totalmente distinto de lo que estaba haciendo en tiempo de paz con la aviación civil. Entiendo.
entiendo. ¿Y vos entonces fuiste a prestar servicios al Grupo 1 de Comunicaciones o solamente con estos ejercicios? No, no, después tuve muchos ejercicios con el grupo, Sí, pero mis 8 años en Resistencia terminaron en diciembre de 1981. diciembre del 81, mira, sí. En diciembre del 81 me fui al Grupo 1 de Comunicaciones, Es cuando vienen los pases. claro, Eh, a fines de diciembre del 81. ¿qué Y grado el 2 de, tenías y en el ese 2 de, y momento? el 2 de, y el 2 de abril estábamos en guerra, ¿no? ¿Y en ese momento qué Eh, grado tenías? En ese momento era primer teniente, pero era el tercero en antigüedad en el grupo. Éramos el jefe de grupo Sí, de Comodoro, sí. un compañero mío, Eduardo Zanardi, y yo, que éramos los jefes de escuadrones, los segundos a cargo, Ujú. y después había 7 u 8 oficiales más, más modernos, ¿Y qué edad tenías? 31 años. 31. Y bueno, ahí realmente, bueno, cuando yo llegué, mi jefe me decía que yo era un civil, porque había estado en la aviación civil y no había estado destinado en alguna unidad de combate de la Fuerza Aérea. Entiendo, tantos años. Digamos, en el término, por nuestra jerga, me verdubió haciéndome estudiar todos los procedimientos que tenía el grupo, todos los equipos, Ujú. y uno se sentía, era jefe de escuadrón, viste, sos el jefe. Tenés un montón de gente que se dedica, que conoce, bueno, ahí conocía los equipos, conocía todos los procedimientos, Sí. y este jefe, gracias a Dios que me tocó ese jefe, un jefe tan exigente, Ujú. me hacía estudiar, me invitaba a tomar mate a su oficina y ahí me tomaba exámenes, Mira, ¿no? Y por ahí me decía, Matiac, quiero que vaya e instale una estación de campaña en la cabecera tal de la pista. Y lo primero que, la primera vez, lo primero que se me ocurrió es llamarlo a mi encargado y decirle, che, hay que armar una estación allá, búscame todo el equipamiento necesario. Y me dice, no, está equivocado, Matías. Usted va al depósito y busca. pide todo lo que necesita para armar una radioestación, ¿no? Bueno, así fue. Eso me obligó a prepararme mucho más, ¿no? Y en un principio uno pedía el equipo, pero después tenía que pedir el equipo y tales cables, tales Ujú. antenas, un montón de accesorios que no eran, bueno, él tenía muy claro lo que debía ser una unidad de combate Entiendo. en cualquier parte del país, que tenía que ser eh, autosuficiente. Entonces, de ahí venían las exigencias, ¿no? En otras Y esos palabras, ejercicios eran con frío, de noche. Si llovía, decía en la guerra llueve y hay que hacerlo, así que entiendo. hacerlo, ¿no? Y así fue, y realmente toda la gente, desde el jefe hasta el de menor jerarquía, Ujú. estamos compenetrados en eso y se forma un espíritu que no es, digamos, un cuerpo de operaciones especiales, pero muy unido y uno llega al convencimiento de que si la operación fracasa, que no sea por culpa de las comunicaciones. Entonces uno se desvive y se mata porque eso no suceda. Entiendo. Y en ese momento, ¿qué tipo de equipo de comunicaciones tenían? Bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener para Malvinas un equipamiento de primera generación en el mundo, Mira, ¿no? Que muy pocos países en el mundo lo tenían, sí. que nació como experiencia, tuvimos por suerte, digamos, la experiencia del 1978, el Ujú. cuasi conflicto con Chile, Sí. donde la Fuerza Aérea se dio cuenta que tenía muy buenos aviones, muy buenos pilotos entrenados, pero Ujú. cuando desplegó a las unidades para un posible conflicto, no tenía comunicaciones, no había Ujú. forma de hacerle llegar la información administrativa, meteorológica, logística, hacer coordinaciones o charlas para saber cómo, cuando le daban una misión, tener Sí. referencias del blanco, información de los blancos que tenían que atacar.
Y a partir de ahí, mucha gente se iluminó con las comunicaciones y empezaron a invertir en comunicaciones. Dentro de esas inversiones, Sí. se compraron unos equipamientos en Sudáfrica que eran copia fiel de unos ingleses, de la compañía Racal, ingleses, que tenían la tecnología que se llama salto de frecuencia. ¿Sí? Hoy, normalmente con un equipo de HF, vos estás hablando y con un receptor uno te busca y te encuentra. Acá la frecuencia no se quedaba quieta, sino que se iba desplazando en el ancho de banda. Entonces vos podés llegar a escuchar en un receptor común un pip, 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 Nada más. pero que está saltando permanentemente. Entonces es muy difícil poder detectar la comunicación o poderla descifrar. Eh, Eso fue un arma estratégica en comunicaciones y de la Fuerza Aérea también, para tener comunicación con Malvinas y también dentro del continente. ¿Y en qué año lo compraron este equipamiento? El equipamiento se compró en el 80 más o menos. Ah, era prácticamente nuevo. Sí, 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 era nuevo, era nuevo. Y también te cuento que esto, porque después de la experiencia de Chile y de haber visto lo que nos había pasado, uno en una unidad de comunicaciones, en nuestra unidad de comunicaciones, podés tener gente permanente para atender 24 horas. Nosotros teníamos que desplegar más o menos a 10 bases de despliegue, que la Fuerza Aérea las tenía designadas. Sí. Pero son lugares en la nada, todo era en el sur, eran aeropuertos muy chiquititos donde no había nada. Sí. Entonces había que ir y hacer la primera instalación para mantener la primera comunicación, y el personal que desplegaba era muy poco, que podía aguantar 24 horas, 48 horas, así que hacía falta más gente. Y cuando se recibieron estos equipos, nuestro jefe sacó en camiones a recorrer desde el río Gallegos hasta Resistencia, todo el país, con dos Unimog, con todo el equipamiento que teníamos de comunicaciones, y le dieron clases a todos los oficiales y suboficiales de comunicaciones de la fuerza. Así que Tremendo. el 82 nos encontró con todo el personal de comunicaciones capacitado en los Sí. equipos de comunicaciones que existían, ¿no? Que había que usar. O sea, que prácticamente puso a punto toda la comunicación. Sí, sí. Wow. Y te digo, te cuento esto porque lo que sucedió en comunicaciones o con la Fuerza Aérea en general no fue magia. Hubo una preparación después del 78, Sí. se tomó tanta conciencia de lo que era necesario tener para entrar en un conflicto, digamos que el 82, que no era esperado, ni nadie se imaginó ese conflicto, pero nos encontró bien Preparados. preparados. Bien. Y ahora justamente que mencionaste eh, la no esperas, o sea, que no era esperado el 2 de abril. ¿A vos cómo te encontró? Bueno, a mí me encontró, mira, yo había llegado, te conté anteriormente que había llegado en diciembre del 81, Sí. es decir, que el 2 de abril estaba a 90 días de mi arribo. Sí. Eh, y no tuve, digamos, por más que me había exigido mi jefe y todo eso, digamos que la experiencia para un despliegue de esta magnitud hubiera sido desastrosa si no hubiera habido una preparación previa. A mí el 2 de abril me sorprende saliendo del edificio donde vivía en la ciudad, Sí. subo al coche, salgo de la cochera, prendo la radio y ahí me entero de que habíamos tomado Malvinas. Así que los 30 minutos que duraba el viaje hasta la base, me fui, mi cabeza no paraba de pensar en cosas, Sí. así que llegué, yo había quedado a cargo de la unidad, porque el jefe de la unidad y mi compañero, primero y segundo, se habían ido a Comodoro Rivadavia, que habían sido citados para un ejercicio, que no era un ejercicio, Qué bueno. era la gente que iba a salir para Malvinas
era el primer vuelo. Mira, Pero no podían decir nada, nada. Así que a mí me sorprende eso. Lo primero que se me ocurre es decirle a la gente, bueno, señores, tenemos esto, no tenemos ninguna orden, ujú, pero sí empecemos a revisar todo el material de despliegue que tenemos. bien, Experiencia del 78, teníamos por cada unidad de despliegue, había cajones, que ujú, decía San Julián, Comodoro Rivadavia, así, nombre de cada base, sí, y adentro estaba el listado del material que tenía que haber ahí adentro para desplegar muy bueno. a nivel cables, hasta nivel cables, y el listado del personal que tenía que desplegar. Personal que era del grupo 1 de comunicaciones y personal que era de las unidades con el detalle de en qué unidad estaba destinado. O sea, estaba todo preparado. Yo te digo por eso, para mí, yo lo escribí hace poco, sacamos un libro, que después de casi a los 40 años nos animamos, nos decidimos a escribirlo, que después te puedo hablar un poco de eso. Eh, yo dije que sigo destacando la visión de nuestro jefe que hizo, hizo ese preparativo, ¿no? Ese alistamiento, y que Ujú, tuvo tan claro que para qué está una unidad o una fuerza para ir a la guerra, ¿no? Cómo tiene sí, que estar preparado. Eh, bueno, así que me toca, después de dar las primeras órdenes y empezamos a preparar todo eso, sí, me comunico con mi jefe que estaba en Comodoro Rivadavia, me amplía un poco más la información y me dice, mire, dentro de las próximas 24 horas le van a empezar a llegar aviones para sacar el material a las bases de despliegue. Prepáreme los mensajes que tengo que sacar desde acá solicitando la bodega en los aviones, cuántos metros cúbicos de bodega por cada base, ujú, la cantidad de personal que vas a desplegar del grupo y los mensajes que había que sacar a las unidades porque algún avión iba a pasar a recolectar al personal de comunicaciones para desplegarlo a donde estaba ya previsto. Todo eso se hizo en 4 días. volando. Es decir, que más o menos para el 6, 7 de abril ya estaban todos desplegados. Más o menos el Y escuadrón, ¿qué personal tenía? El grupo. el grupo éramos 7 oficiales y alrededor de 40 suboficiales. Al final, bueno, me quedaba el único oficial que quedó en el grupo, fui yo, y con 4 suboficiales, Ujú, que era para seguir mandando equipamiento que no nos habíamos, que había quedado en el grupo, y que sí, por ahí, a medida que iban haciendo las instalaciones, surgían requerimientos nuevos. Terminado de eso, cuando ya no quedaba casi nada de equipamiento, se había quedado todo vacío, sí, me ordenan el despliegue a Comodoro Rivadavia. Así que en el grupo quedaron 2 personas nada más para atender una radioestación, sí. Y todo el por si resto necesitábamos algo, por acomodado. apoyo a las familias o contacto con las familias, ¿no? Ujú, De la gente que estaba desplegada. sí, Y cuando llego a Comodoro Rivadavia, era el designado de jefe de la estación de comunicaciones del comando de la Fuerza Aérea Sur. Que realmente te digo, uno hoy desearía tener los medios de hoy, pero año 82, vos sos muy joven, pero no te acordarás, tener un teléfono en una casa era una lotería. sí. En el interior, acá en Buenos Aires, Y, en el interior no existía. ujú, Entonces, y desplegábamos a lugares donde no había teléfonos y había que instalar todo. Entonces, en esa época con Entel nos designaba una especie de ejecutivo de cuenta
y le hacíamos los requerimientos y hubo que instalar desde Comodoro Rivadavia a cada una de las bases de despliegue, a cada uno de los comandos del ejército y de la armada, líneas punto a punto. Era un cable punto a punto con un teléfono en cada punta. No era que uno decía voy a llamar a Comodoro, no. Sí. Para llamar desde Comodoro a San Julián era este teléfono. Para llamar a Gobernador Gregore era el otro teléfono que estaba al lado, y así. Tremendo. En definitiva, te cuento que mi sala telefónica era una mesa muy larga, 20 metros por lo menos, Llena de teléfono. con 40 teléfonos. Wow. Había 40 lugares donde te Había tenías que comunicación. comunicar. Sí. Pero imagínate que había que atender esos teléfonos, pasarlos a viva voz, del otro lado alguien tomaba nota, y a veces era un lío, porque estaba el del lado que gritaba, que no se escuchaba bien, y vos estabas, el otro estaba al lado. Y después las comunicaciones radioeléctricas, que eran la alternativa, porque en un conflicto las comunicaciones radioeléctricas es lo más vulnerable. El enemigo te las escucha, te detecta, te puede descifrar la información, así que en lo posible no hay que hablar por radio. Pero así que con las bases en el continente, lo radioeléctrico era la alternativa, pero con Malvinas era el medio principal. El único medio que teníamos eran las comunicaciones radioeléctricas. Y tal vez me adelanto a tus preguntas y todo, pero en base al equipamiento que teníamos, Sí. el orgullo que tenemos en comunicaciones es que ninguna misión del continente a la isla, misión de aviones, fue interceptada. Es decir, que nunca interceptaron o descifraron nuestras comunicaciones. Porque para un ataque de Malvinas se pasaba donde estaba el barco o el posible objetivo, Sí. las coordenadas. En Comodoro Rivadavia se preparaba la misión, el Estado Mayor preparaba la misión, había que transmitir esa orden, esa misión a una base, a cualquiera de las bases que estaban los aviones, al que le tocaba la misión, Sí. y después avisarle a Malvinas a qué hora salía el avión o la escuadrilla, por dónde iban a entrar a la isla, y en la isla, en base a donde había que entrar, había que enviar un equipo de comunicaciones especial, que se llamaban equipos de control aéreo, Sí. dependía de nosotros también, arriba de un cerro, a la orilla del mar, lugares muy inhóspitos y de difícil acceso, para tomar el primer contacto con el avión y reconfirmarle las coordenadas donde estaba el blanco. Y guiarlo hasta el blanco, o por lo menos hasta el punto inicial del ataque. Cuando ya lo tenía a la vista, ya dependía del piloto. Era todo de él, ¿viste? No había más, pero eran comunicaciones muy cortitas, porque cualquier comunicación radioeléctrica era alertar a las defensas enemigas. Así que, bueno, te decía que bueno, eso es lo que me tocó hacer. Por suerte, las operaciones tuvimos un mes tranquilo y pudimos armar las comunicaciones bastante bien. La verdad que es mucho más complicado de lo que me imaginaba todo esto que me contaste. Yo pensé Sí, que era una comunicación del continente a la isla, volvía la información y quedaba ahí. No, sí. no No, pensé que no, era... la interacción era grande, había Sí. coordinaciones, a veces salían una escuadrilla conformada por aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada, así que también había coordinaciones con la Armada. Había que alertar a las artillerías antiaéreas de que iba a pasar por determinado lugar los aviones, porque Para evitar... supieran que son amigos y que no eran enemigos, Sí. tanto en el continente como en la isla, ¿no? Sí, sí. Tuvimos un derribo por, por Sí. juego propio. Dos derribos, sí. Sí. El de Perona y Gavassi. García Sí. Cuerva, García Cuerva. Perdón, García Cuerva y sí, y también Gavassi ahí en un lanzo de... Así que fue, digamos que eran cosas que muy,
muy finitas en la coordinación. Ujú. Y el problema fue que, por ejemplo, la gente del ejército, de la Armada, no había tenido tiempo para adiestrar a todo su personal de artillería antiaérea de la silueta de los aviones, para Sí, distinguir cuáles eran los aviones argentinos y cuáles eran los aviones ingleses. sí, aparte son fracciones de Entonces, segundo. bueno, son enseñanzas que van quedando y que espero Ujú. que las hayamos asimilado. Entiendo. Y una vez que ustedes logran en el continente hacer todo este periodo así de comunicaciones y todo lo que nos contaste, ¿ustedes cuándo reciben la orden de poder cruzar a Puerto Argentino? Bueno, a Puerto Argentino, el día 2 de abril, en el primer C-130 que aterriza en la isla, iba un equipo, iba mi compañero de promoción, Sí. Eduardo Zanardi, con un grupo de suboficiales y el equipamiento mínimo para instalar, para tener la primera comunicación entre la isla y el continente. Ok, bueno, cuando llegan a Malvinas, eh, se quedan en el aire un tiempito porque todavía abajo había disparos, todavía no se habían detenido a todos los infantes de marina ingleses. Sí. Así que, bueno, pasado más o menos una hora hacen el aterrizaje y muy rápidamente montan una estación de comunicaciones en el aeropuerto y nos avisan desde que ya están aterrizados y que ya están trabajando en liberar la pista porque habían cruzado camiones y cosas para evitar el aterrizaje. Sí. A partir de ahí ya se empieza a trabajar intensivamente en el puente aéreo, ¿no? Ya empiezan a ir aviones militares y aviones civiles llevando personal y material, víveres, toda la Ujú. logística. Después fuimos mandando más personal a Malvinas. Sí. Yo ya estaba en Comodoro Rivadavia, pero seguían viniendo de las unidades gente y llegamos a completar, habían ido 7 personas y llegamos a completar cerca de 35 más o menos integrantes. Mientras duraba la tranquilidad de La Paz, la gente que integraba los equipos de control aéreo, el equipo de control aéreo consistía en un Unimog con equipos de... Iba un operador de comunicaciones, un mecánico de comunicaciones y un piloto. Un piloto Sí. de etapa 3 para hacer el guiado de aviones. Salieron a recorrer los cerros, los posibles caminos que había, hacer un relevamiento y reconocimiento del terreno costero, Ujú. las alturas, hasta dónde se podía llegar. Y bueno, nos encontramos uno en un Unimog que llevaba muchas cosas, señaladores de blanco láser, con lo cual apuntabas al barco con el láser y el avión lo veía y era más fácil el ataque y el guiado de alguna bomba. Sí. Eh, Llevaban redes de enmascaramiento, alguna cocina porque cuando desplegabas a la costa, por lo menos 24, 48 horas sin moverte te tenías que quedar. Sí. Así que tenías que ser autosuficiente. Pero nos encontramos de que los Unimog son buenos en la Patagonia. En la turba no eran tan buenos. Entonces te enterrabas, Sí. patinabas, no podías subir al cerro y todo ese equipamiento que necesitabas había que cargárselo entre los 3 integrantes del equipo de control aéreo, cargarlo en la espalda y subir el cerro o caminar kilómetros con eso y hasta encontrar el lugar eh, donde podían guiar a los posibles aviones. Eso fue, por suerte se hizo bien, con Ujú. bastante tiempo, así que cuando empezaron las operaciones, ya más o menos sabían cuando tenía que ir a algún lugar por dónde ir y cuál es el lugar que menos caminata había que hacer. Eh,
Bueno, como anécdota de esta parte, digamos, del primer despliegue, Sí. yo te dije que el hombre que despegó, el único oficial que desplegó de comunicaciones a la isla fue Eduardo Zanardi, que es compañero mío. Ujú. En Paraná vivíamos en el mismo edificio, vecinos, así que ser compañeros de promoción, éramos muy amigos, Sí. las señoras también. Y su señora estaba embarazada y esperaba tener a un hijo, un varón, Ujú. a fines de junio. Ah, Así que mientras hablábamos nosotros y mientras siguieron las operaciones y todo, siempre yo lo mantenía al tanto de cómo estaba la señora. Y yo le prometí que cuando naciera el hijo yo lo iba a ir a relevar, pensando de que Malvinas iba a durar mucho un tiempo tiempo largo. o que no iba a haber conflicto tampoco, ¿viste? No sabía. Pero bueno, yo me comprometí, le digo, nace tu hijo y yo te relevo. Las cosas se fueron complicando y, y realmente cuando nace Eduardito, eh, ya era casi el final de la guerra. Entonces yo intentaba cruzar, o quería cruzar, y le pido a mi jefe que hable con el brigadier Crespo, que era el comandante de la Fuerza Aérea Sur, Sí. y le dice que no, que ya esto era después del 30 de junio, ¿viste? Y me dice, no, no. Eh, bueno, me quedé ahí con bronca, le comenté a mi compañero, y el brigadier Crespo tenía la costumbre de ir a la radioestación nuestra a tomar mate, escuchar ahí, se ponía, escuchaba todo lo que se pasaba. Sí. Era una especie de espía porque todo el mundo hablaba, ¿viste? Y nadie no sabía que él lo estaba escuchando. Y me dice, pendejo, ¿me das un mate? No, le digo, no le queda un carajo mate. Dice, ¿qué te pasa hoy? Y le digo, mire, usted no me deja cruzar y yo me comprometí con mi compañero que nacía el hijo y yo lo iba a relevar, está desde el principio, le digo. Y me dice, pero vos sos loquito o te hace, dice. Ya sabe cómo está la cosa, dice. Ya han derribado el C-130, han derribado el Lear, ya cruzar, ya es cosa de loco. Y le digo, bueno, pues yo me comprometí. Dice, dame el mate. Si vos querés cruzar, si sos loquito, andate. Así te dijo. Y bueno, ahí nomás salí a preparar mis cosas Sí. y mi intento de cruce, fue, hice 5 intentos, empecé en el número 5. Wow. En el primer intento llegamos casi hasta ahí. Bueno, cada intento, ida y vuelta, son 8 horas de vuelo, más o menos. 4 de ida y 4 de vuelta. Sí. Y el primer intento llegamos muy cerca de Malvinas, estábamos sobre Malvinas. Ujú. Eh, me habían pedido los pilotos, eran casi todos amigos, conocidos, ¿viste? Que fuera a la cabina. Sí. De paso te daban un anteojo de luz residual para ir mirando por si veías algo, colaborabas con esa búsqueda. Ujú. Y bueno, el recuerdo que tengo es ver las luces de la ciudad a la izquierda, y se veían 2 fuegos, 2 llamas, y después cuando aterrizo me enteré, cuando aterricé al final me enteré que eran, como había oscurecimiento en el aeropuerto, Sí. encendían un tanque de 200 litros en cada cabecera de pista, Ah, así mira. que había que alinear los 2 fueguitos y en el medio de los 2 fueguitos estaba la pista. Oh, qué buen sistema. Sí, pero bueno, y de pronto, te decía, veía la ciudad y los 2 fueguitos y por ahí se enroscó el avión, parecía que nos caíamos, se fue para abajo rapidísimo. Y dice, el radar nos dice que creen haber visto un misil, el disparo de un misil. Así que
otra vez por abajo. Sí. La última hora del vuelo siempre fue muy rasante, pero lo que te dicen de los rasantes era real porque el parabrisas se llenaba de sal, se ponía blanco, Tremendo. iba muy bajo y de noche no sé cómo veían. Yo te digo, realmente los admiro a mis compañeros aviadores porque obviamente estaban muy adiestrados y era sumamente riesgoso, ¿no? Y me imagino que solamente iban a oscuras, solamente con las luces de los... Oscuro, oscuro, totalmente oscuro, oscuro, y sin hablar. Sí. Y bueno, así después, la segunda vez, también estábamos bastante cerca, como media hora de llegar. Nos avisan que había helicópteros sobrevolando la zona, pegamos la vuelta. Llegábamos a Río Gallegos y, viste, cargaban combustible, estábamos un rato y volvíamos a salir. Sí. Era así, ¿viste? Comíamos algo muy rápido. Y volver a salir. Y volvíamos a salir. Bueno, y así fueron varias, 4 veces que nos corrieron, la quinta pude entrar, pero entramos en la quinta vez, aterrizamos y vos sentís la reversa que frena el avión, todo, y te dice alerta roja, todo el mundo afuera. Y salimos todos corriendo por la rampa de atrás del C-130, Sí. iba con gente de artillería, que había un recambio también. Y era una oscuridad terrible. Yo decía, ¿dónde me refugio? Acá no se veía nada, no se escuchaba gente que hablaba, pero bueno, así que nos sentamos un grupito de los que bajamos ahí al lado de la pista y rogando que no tiraran nada. Después que levantan la alerta, empezaron a cargar heridos y algún material. Y yo empecé a caminar como un zombie ahí con mi bolsa aeronáutica, con las cosas que llevaba, Sí. y de pronto alguien me toca el hombro y me dice, ¿es de la Fuerza Aérea? Sí, sí, dice, bueno, venga, yo lo llevo. Y me llevaron hasta el pueblo, fui al puesto comando, bueno, ahí me agarraron los comunicantes, me llevaron a la casa donde convivían Sí. y me alojaron. ¿Qué fecha es Casa esto? ¿Vos cuándo llegaste? ¿Cómo? ¿Qué Yo día llegué llegaste? el 9. Ah, El 9, 9. 9 de junio. Me cargan todo mi subalterno porque dicen que yo bajé del avión, levanté las manos para saludar, y dije, hola muchachos, no baje las manos, jefe, que ya nos estamos rindiendo. Y el grupo de comunicaciones tenía una casa, 3 dormitorios, toda de madera, Sí. éramos 30. Así que era lo de cama caliente quedaba chico, cama caliente que se levanta uno y se acuesta el otro, ¿viste? Sí. Quedaba chico. Se dormía donde podía, sentado en una silla, en el suelo, pero tenía una cocina grande, nos cocinábamos, víveres teníamos, se conseguían víveres. Y en esos días estaba el problema de que el ejército había desplegado las piezas de artillería 105 al pueblo. Entonces, uno esperaba que si respondían, podía caer algo dentro del pueblo. Así que la casa, que tenía piso de madera, y los pisos estaban elevados del suelo, Sí. le habían hecho un agujero con serrucho, ya estaba cuando yo llegué. Para meterse. Ese era el refugio y de ahí nos tirábamos abajo y le habían puesto bolsas con arenas a los costados como para que alguna esquirla no entrara por abajo. Sí. Así La, que... ¿La casa esa que estaba bien en el pueblo o más en las Sí, sí, afueras? estaba en el pueblo, bien en el pueblo. Ah, bien. Bien en el pueblo. Y yo digo, a veces uno, la adrenalina o no sé qué, te lleva a un estado de inconsciencia, Sí. porque las últimas noches, en vez de meternos, era un duelo de artillería. De los dos lados se tiraban con todo. Y en vez de estar metidos en el pozo, porque si no estábamos haciendo alguna tarea operativa, Sí.
estábamos con sillas, sentados afuera, viendo los fuegos artificiales, más o menos. ¿Usted? Espectadores de primera línea. Y charlando, ¿no? Y vos decís, bueno, mirá, esas casas realmente no paraban una esquirla, era una madera, era una cosa de papel, ¿viste? No, Una pasaba de esquirla largo. la pasaba sin ningún problema. Sí. Eh, bueno, esa es una anécdota. Después te cuento algo de lo que hacíamos, pero también tenías que luchar contra muchas cosas, ¿no? Lloviznaba todo el día. Y yo digo que llovía horizontal, porque la llovizna, con el viento, Con viento. viento fuerte, te daba de costado, si no había forma de guarecerte. Y nuestra ropa era muy calentita en la Patagonia, donde no llueve, y allá era una ropa verde, una gabardina gruesa, con una especie de corderito adentro, pero cuando se mojaba no se secaba más. Entiendo. Y nuestros borceguíes eran de cuero también para una zona seca, y allá Estaban húmedos pisabas todo el tiempo. la tierra mojada, la turba era casi impermeable, te mojaba y había charcos por todos lados. Yo te cuento un poco más de esto por lo que me contaron y charlaban ahí, más que lo que yo lo pude hacer, pero lo tuve que hacer también. Sí. Impermeabilizar los borceguíes lo hacíamos con panes de manteca. Pasábamos manteca, lo empapábamos de manteca al borceguí, sí, y era la forma de impermeabilizarlo. Me tocó, bueno, cuando yo llego no puedo hablar con mi compañero, con Eduardo Zanardi, porque claro, como me demoré con tantos intentos de cruce, al final nos cruzamos en el aire. En el último vuelo nos cruzamos en el aire, así que no tuve la oportunidad de charlar con él, que me dijera, mirá, prestale atención a esto o aquello, pero de todos modos con la gente que estaba allá, que era conocida y excelente, enseguida me dijeron qué hacer, ¿no? ¿Estaba el jefe de grupo también o estabas vos solo a cargo? No, el jefe de grupo siempre se quedó en Comodoro Rivadavia. Ah, fue el 2 de abril y después volvió, o nunca fue tampoco. Fue una vez a ver nada más, antes que empezaran las hostilidades, pero digamos que su trabajo era organizar todo allá en Comodoro Rivadavia. Está bien. Así que... O sea que quedaste a cargo ahí. Sí, ahí quedé a cargo. Y bueno, teníamos en ese momento todos los equipos de control aéreo desplegados en el terreno. ¿Cuántos había? ¿Recordás? ¿Cómo? ¿Cuántos equipos de control aéreo había? 5. ¿5? 5 porque habíamos perdido uno por impacto directo de un cañoneo naval. Que la gente se salvó milagrosamente, o bueno, sabíamos que cuando uno habla, viste, te podían hacer un barrido y te determinaban la posición, pero conscientes de que eso podía pasar porque tenían que transmitir lo que estaba pasando, lo hacían igual. Se habían bajado del Unimog, el equipo quedaba en el Unimog y con cables se habían ido como 30 metros y operaban desde remotamente. Por suerte, bueno, el Unimog quedó totalmente destruido y la gente ilesa. Me tocó ya el día 13, sabíamos que nos rendíamos, así que me tocaba empezar a recuperar la gente que teníamos desparramada en el terreno. Recuperé a 4. El quinto ECA estaba en la isla Soledad, no lo podíamos traer. Así que sabía que se tenía que quedar solito del otro lado y si terminaban las hostilidades, de alguna forma lo iban a rescatar. En la Gran Malvina estaba. Gran Malvina. Bueno, y es triste este momento porque el día 13, sabiendo que ya nos rendíamos,
A la tarde nos dicen que eligiera a 10 personas, designar a 10 personas para volver al continente en un C-130 que iba a venir a la tardecita. Así que bueno, elegimos a 10, entre los 3 más antiguos que estábamos ahí, dijimos, bueno, que se vayan estos. Sí. Elegimos los casados. Y se pudieron ir, se llevaron todo el equipamiento que le pudimos dar y nos quedamos con lo indispensable. El 14 a la mañana nos encontramos con la orden de que había el alto, digamos, con la noticia que había un alto el fuego y que se estaba gestionando la rendición. Así que nos tocó destruir los equipos. Eso es lo más triste, ¿no? Lo más triste, tengo una fotografía, 2 fotografías que alguien sacó y me la hizo llegar ahí, que estamos en el patio de lo que era la oficina del ADE, Sí. de Líneas Aéreas del Estado, con una pila de equipos con fuego, que le echábamos combustible. Sí. Los equipos, bueno, hubo que sacarle las tapas para poder quemar las plaquetas adentro, como tenían sistema criptográfico incorporado, había que quemarlos. Uh-huh. Y había unos amplificadores que le decíamos la piedra, era una mole que era imposible ni abrirlo, no teníamos herramienta para abrirlo, sí. Así que también los cargamos en un remote y los tiramos al mar. Por lo menos que no quedaron. El grupo de comunicaciones bueno, se autobautizaron los ganchos salvajes. ¿Por qué? En alguna, tiene ganchos, le decimos en una forma, digamos, es una costumbre decirle a los suboficiales, estos son unos ganchos, sí. ¿no? Y en esa época estaba todavía los comentarios de la película Los Gansos Salvajes, ¿no? de un equipo de combate norteamericano que se llamaban los gansos. Bueno, y esto como era uno oficial y todos suboficiales eran los ganchos salvajes. Y ahí le quedó. Ahí le quedó. Me perdí ahora de dónde iba, pero bueno, los ganchos salvajes que quedamos, sí. enseguida, muy rápidos, sabiendo que nos íbamos a rendir y que la orden iba a ser que nos teníamos que auto encarcelar en el aeropuerto, agarraron un Unimog, se fueron a donde teníamos el depósito de víveres para toda la Fuerza Aérea, cargaron todo lo que pudieron y formamos una caravana con 3 Unimog. Todo lleno de víveres. Uno solo con víveres era suficiente, ¿no? Y en el camino, o antes de salir, digamos, del pueblo para ir al aeropuerto, le fuimos echando azúcar en el tanque de nafta. Para que se fundieran, porque ya viste que no les queda, por lo menos que no les quedara que salieran a pasear con los vehículos nuestros. Exacto. Y echaba tanto humo por el caño de escape y por el motor, que íbamos en la cabina, porque yo iba en el primero de acompañante, atrás iban los víveres y atrás venía la otra gente, pero no veíamos el camino, ¿viste? Había que andar sacando la cabeza por el costado para ver del humo blanco. En algún punto del camino nos pararon, nos quitaron el armamento, hubo que tirar todo el armamento, había una pila inmensa de fusiles y cascos, y seguimos con nuestro Unimog. Con los adelantados que teníamos en el aeropuerto, porque viste, acá era cuestión de sobrevivir, nos habíamos apoderado de lo que era la usina del aeropuerto. Te digo, una habitación de 5x5 con 2 grupos electrógenos inmensos para alimentar el aeropuerto, el balizamiento del aeropuerto. Así que el espacio libre que quedaba era muy poquito. Sí. Ahí nos metimos los 30.
porque vos veías ejército que era una multitud, no tenía dónde guarecerse, estaba en el aeropuerto, pero al aire libre. Al intemperie, y sí. llovía, y el viento, y te mojabas y no se secaba. Ujú. Así que también con su ingenio, la gente de ejército, los que teníamos cerca y veíamos, fueron levantando las chapas de aluminio de la pista. La pista estaba con chapas de aluminio. Las ponían arriba de tambores o cosas para apoyarla y la ponían de techito y se metían ahí abajo y con lo que podían tapaban que el viento no les entrara o la lluvia. Y no había comida, ¿no? Realmente. Pero lo peor de todo era que, aparte de comida, no había agua. Ya cuando estábamos en el pueblo, el agua era un problema. Porque la planta potabilizadora del pueblo era para los 1.800 habitantes y llegamos 10.000 nosotros. Cuando llegaron los ingleses, imagínate ya. Sí, no, es Así imposible. que la solución era sacar agua de los pozos donde habían caído las bombas, daba agua cristalina que daba, después estaba sentada ya. Sacabas agua, le echábamos pastillas de cloro Y y para tomábamos esa purificar. agua, ¿no? Mientras estábamos en el aeropuerto, después te cuento cuando nos fuimos. E incluso cuando estábamos en la ciudad, tomábamos el agua de desagüe, juntábamos el agua que caía por las canaletas, y después de mucho tiempo nos enteramos porque llegamos todos acá por varias cuestiones con la flora intestinal destruida. Y la peor agua que tomamos es la que juntábamos en las casas con el desagüe de lo que caía por el techo. Porque las palomas hacían sus cosas por ahí arriba. Sí. Y venía con todo esa agua. Todo intoxicado, sí. Y eso fue lo que nos mató, ¿no? Yo creo que tardé como 3 meses en recuperar mi flora intestinal. En el aeropuerto estuvimos 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, y nos llevaron al pueblo de nuevo, nos metieron en unos galpones inmensos de la FIC, que era la Falkland Island Company, donde había almacenado fardos de lana, mucha lana, con un olor lana sucia. Sí. Y ahí entrábamos amontonados todo lo que podíamos, un frío terrible porque había unos agujeros inmensos de ventilación. Así que a la noche nos amontonábamos abajo, parecíamos lechoncitos o perros recién nacidos amontonados ahí dándonos calor. Sí. Y durante el día pegado contra la chapa que calentaba un poquito el sol, pero no teníamos comida y no teníamos agua. En algún momento que pasó la Cruz Roja, nos permiten ir a buscar víveres a donde estaba el depósito nuestro. La llamábamos la casa de piedra porque estaba toda revestida de piedra. Así que fuimos un grupo, varios grupos, digamos, un grupo grande de gente para traer víveres de la Fuerza Aérea, pero lo único que teníamos eran latas, hormas de queso y no mucho más. Entonces no había agua. El agua que tomaba era el líquido de las latas, el juguito de la lata de tomate, de las arvejas o de lo que te tocara. Sí. Y la comida, comíamos el queso duro, sin agua, pero con hambre, comiendo queso duro. Y creo que fue un momento que muchos pensamos que nos íbamos a morir. Porque no tomar agua tanto tiempo, te sentís como que vas perdiendo la voluntad, ¿no? ¿Viste? Como que no te importa mucho las cosas. Pero siempre Dios provee, y cuando creíamos que estábamos desfalleciendo, que podían pasar cosas, no sabíamos que iba a ser lo nuestro, a pesar de que nunca nos maltrataron, ¿no? El trato siempre fue bueno. Sí. Hubo interrogatorios y todo, vos decías cualquier cosa, pero nunca hubo apremios. Nos avisan de que
nos van a, nos van a liberar y nos llevan, nos hacen formar para ir a embarcar. A nosotros nos tocó, al grupo mío, le tocó la suerte de que embarcábamos en el Almirante Ibiza, Ajá, sí. sin barco argentino por lo menos, Ujú. así que nos subieron en unas barcazas que no eran militares, eran de la isla, y nos llevaron muy chiquitas, nos parecían, para entrar al mar. Nos llevaron, subimos al Almirante Ibiza. El capitán se portó de maravillas porque tenía espacio para 1500 y subimos como 2500. Sí, había la gente, los oficiales, tuvimos un trato preferencial, entre comillas, porque Los camarotes. sí, camarotes con 2 camas para 6, ¿no? Entiendo. Pero a toda la gente, por supuesto que nunca nos bañamos. Yo tuve poco tiempo sin bañarme, pero la Ujú, gente que estaba ahí no había agua para bañarse, ujú. posibilidades, muy pocas. Yo creo que en 70 días muchos se habrán bañado 4 o 5 veces. La ropa sucia, olorienta, así que subimos al barco y la ropa que nos dieron, calzoncillos largos y camiseta, todo blanco, nos decían los fantasmitas, ¿no? Y con medias blancas. Sí. Personalmente, bueno, yo te decía, nos habían dado camarotes, pero solamente podían dormir 2. Tuvimos casi 36 horas Me de lo imagino. travesía, conocí los canales fueguinos gracias a la Armada ahí. Entramos, pues nos llevaron a Ushuaia Mira. y ¿Te tocó con alguien conocido el camarote? no, Ah. no, no. Digamos, ahí charlábamos todos, nos conocíamos, Ujú. eh, pero personalmente yo me mareaba muchísimo abajo. Vivía descompuesto ese tiempo, así que me la pasé en la cubierta arriba, si veía el horizonte no me mareaba, Sí. pero bajaba y me descomponía. Del regreso te puedo decir que tengo tal vez una cosa muy triste, o Mm. un recuerdo muy triste. Mientras estuvimos presos hubo cosas denigrantes porque había que hacías tus necesidades al aire libre, en el predio alrededor de los galpones, Sí. pero tenías público alrededor. Ujú. ¿Viste? Estaban todos los kelper mirándote, te gritaban, te chiflaban y bueno, tenías que hacer lo que tenías que hacer, Y sí, no queda otra. ¿no? Pero bajamos del barco en Ushuaia, Ujú. tuvieron varias horas, 6 o 7 horas arriba del barco sin bajar hasta que oscureció. Cuando oscureció, bueno, ahí ya nos habían, cuando atracaron, nos habían dado la ropa verde ya para que nos vistiéramos, ya teníamos borseguíes y ropa. Ujú. Nos subieron en colectivos y nos llevaron vía terrestre hasta Río Grande. En Río Grande nos esperaba un Boeing 707 sin asientos, Ujú. tipo carguero, Sí. y nos sentábamos ahí, nos agarrábamos el brazo, eran los cinturones, y de ahí fuimos a Palomar. Palomar nos cargaron en colectivo y nos llevaron a Ezeiza, a la Escuela de Judiciales, para hacer interrogatorios y todo, Mm. donde realmente nos sentíamos muy mal porque vos querías ir a tu casa, querías hablar con tu señora, decirle estoy acá, no teníamos, por supuesto que nunca tuvimos, me olvidé eso, ni en Comodoro Rivadavia, porque no existía el teléfono ni había posibilidades, Ujú. hablar con la familia. Este es algo también porque las señoras pasaron sus cosas, Sí, se quedaron obvio. solas las señoras. Sí. En los edificios, como te decía antes, no había teléfono, había un solo teléfono para todo un edificio, Ujú. y las señoras hacían guardias en el teléfono porque si alguien llamaba o podía llamar, Para pasar para el ir mensaje. para ir a llamar a la señora que llamaba Sí. el marido. Pero después que caímos presos, se perdió todo el contacto. Ujú. Nadie sabía qué pasaba. Eh, y después del interrogatorio ahí, nos tuvieron
esperando que se haga la noche. Y vos no sabías, pues, protestabas, decías, te quejabas, pero... Y nos repartieron a todo de noche, y después vos te das cuenta, o después supiste que nos estaban escondiendo. Pero aparte de que nuestros propios camaradas, ¿no?, nos escondieron, yo también me sentí muy mal porque cuando llegué a Comodoro, a Paraná, llegué como a las 12 de la noche, la gente que me esperaba era el oficial que estaba de turno y mi señora. Así que también después eso se revirtió con la gente que vino después, pero que nos quisieron esconder, que éramos la cara de la derrota, no me cabe ninguna duda, y es algo que me sigue doliendo, ¿no? Es que Más que las cosas que pasé en la guerra propiamente dicha, ¿no? que la desmovilización empezó cuando ustedes llegaron al continente. Sí, 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 sí. Así que, bueno, eso es en general un poco mi historia. Realmente días de combate casi no tuve tiempo porque llegué al final de las operaciones. Sí. Me, me siento orgulloso de haber participado en Malvinas. Comprendí, por lo que vi, que a veces uno juzga muy rápidamente a la gente que queda paralizada o que tiene miedo, y uno no sabe cómo reacciona ante el peligro. Sí. Entonces, no, yo personalmente no juzgo al tipo que le dicen arrugó. Tal vez lo único que hay que decirle, mira, te comprendo, pero no servís para esto, te vas a tener que ir. Pero nada más que eso, porque en una situación donde crees que te vas a morir, la mente puede reaccionar de muy distintas formas. Y una reflexión también importante es que la fe ayudó mucho. La Escuela de Aviación Militar a veces son cosas que decía que uno a veces no entendía, pero vivíamos yendo a la iglesia, por supuesto, rezando, bendiciendo, eran muy católicos toda la formación, pero hubo una formación muy humanística, ¿no? Muy filosófica, entendiendo cosas que a veces, cuando vas a una universidad que es un poco más materialista, no tiene esa formación humanística, estabas dispuesto a dar la vida. Y el ejemplo, más que lo que tuvimos en tierra, que había sus peligros y todo, esa formación humanística permitió hacer cosas increíbles. Y me voy a referir a mis compañeros pilotos, que con un avión arcaico, que tenían que ir a tirar un cascote arriba del barco, porque era tirar un cascote arriba del barco, y las probabilidades de supervivencia eran cero, por lo menos estadísticamente, entrarle a una fragata de ese tipo eran cero, sabiendo que no iban a volver, iban, y lo hicieron. Entonces, pero por amor a la patria, o por un bien superior, ¿no? Entonces, yo resalto eso, los que estábamos en tierra, aferrados a la fe, yo personalmente a mi rosario, tanto en los cruces mi rosario creo que parecía una calecita, y después en tierra también siempre rezando de que te cuiden, que te protegen y poder volver a ver tu familia. Así que bueno, eso es un poco mi experiencia de Malvinas, Matías. La verdad, Carlos, fue un gusto escucharte. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, que no te quise interrumpir. En esos 4 o 5 días que pudiste estar en Puerto Argentino, ¿las comunicaciones de la Fuerza Aérea, a su vez, tenían nexo con las otras dos fuerzas o era solamente la Fuerza Aérea? No había compatibilidad de sistemas Ah. y sin tratar de denostar o hacer cosas, porque No, no. teníamos lo que teníamos, ¿viste? Ujú.
Nosotros tuvimos la suerte de tener ese tipo de equipamiento, pero el ejército y la armada transmitían casi en texto claro, entonces al mensaje había que cifrarlo y transmitir como si fueran letras, pero transmitiéndola por voz. Sí, ¿Cierto? A una palabra la convertías en otra palabra llena de letras así, que después había que decodificarla. sí. Era muy lerdo y peligroso. Entonces, lo que podíamos lo ayudábamos con el sistema nuestro pasándolo, pero no había una compatibilidad de equipamientos. Y otra cosa que aprendimos mientras duraba la paz, esto transmito la experiencia de mis compañeros, ¿no? Ujú. Se robaban las cosas. Te robaba el cable, te robaba algo, hasta que cayó la primera bomba, el 1 de marzo. Cuando cayó la primera bomba y vio que nos pegaba a todos, y que si me cortaste el cable y yo no le podía avisar a la artillería antiaérea no le tiraba el avión y lo derribaba y nos tiraban la bomba, o, o cosas así, Sí, nos empezamos a hermanar, sí, sí. ¿viste? La guerra hermana. Y no solamente uno se siente hermano de los compañeros que estuvo, con los cuales combatió codo a codo, Ujú. pero nos hermanamos entre todas las fuerzas. Entiendo. Fue el principio de entender lo que es la conjuntez o la acción conjunta. Que a mi entender fue una de las falencias que hubo durante la guerra. Sí, 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 éramos 3 fuerzas combatiendo cada una por su lado. Ujú. Y, Era muy difícil hacer sí. coordinaciones. Y para vos, dentro de toda llegaste hasta brigadier, o sea, toda tu carrera después en la Fuerza Aérea, esa mala experiencia para vos, ¿se aprendió y se actuó sobre eso en los años posteriores? Sí, sí, sí. Se actuó y se trabajó bastante. Se rompieron muchos mitos, Mm. porque a veces, viste, vos cuando tenés, te digo, la Fuerza Aérea, uno tiene que pensar en el avión y en el Sí. poder de fuego del avión. Ujú. El avión es la razón de ser o es el poder de fuego del medio aéreo. El resto somos parte de un equipo que colaboramos para que el avión salga y haga lo que tiene que hacer. Ujú. Pero como siempre la plata es escasa, cuando aparecía algo de plata y había que comprar aviones, decía, bueno, esta plata alcanza para 15 aviones. Pero guarda, le decíamos los que no éramos pilotos, Sí. hay que comprar el radar, porque tenés que ver qué te pasa. Ujú. Dice, sí, pero compro el radar, son 1,5 avión menos que puedo comprar. Y después, si tenés un radar, que el radar ve cosas, hay que decirle a alguien lo que está viendo el radar, que son las comunicaciones. Sí, Sí. pero me está sacando otro avión. Y en vez de comprar 15 aviones, voy a comprar 10 aviones. Y eso era, antes de Malvinas, innegociable. Mira. Después se entendió con más claridad, porque en la doctrina todo existía, que todo es un sistema y que todo Ujú. tiene que ver con todo. Pero cuando vas a la Entonces, realidad, entendiste que cuando hay plata tenés que trabajarla para el sistema, para el ujú. radar, para las comunicaciones, para la fotografía aérea, para la inteligencia aérea, para la artillería antiaérea, Ujú. es decir, para todo lo que hace el sistema de defensa para una fuerza aérea. Yo creo que se aprendió mucho. Después aparecieron las restricciones económicas. Mm. eh, bueno, lo tenemos escrito en la doctrina, no lo podemos materializar en bienes, Sí. ¿cierto? Y estamos muy pobrecitos, Ujú. pero eh, espero que quienes quedaron en actividad o siguen en actividad sigan transmitiendo estas experiencias, ¿no? Te entiendo, Carlos. Entonces, en conclusión, sí, pudieron mejorar esas falencias que encontraron en el 82 y poder Sí, sí, sacarle provecho. se han hecho cosas buenas. Tenemos una escuela de guerra conjunta, Ujú. ¿no? Antes cada fuerza tenía su escuela de guerra, su Sí. forma de planificar, no teníamos el mismo vocabulario, lo que para unos una palabra significaba una cosa, para el otro era totalmente distinta. Que es algo sencillo eso. Entonces,
Se han hecho cosas, se ha avanzado mucho, Ujú. y esa convivencia en una escuela de guerra también hace que te conozcas con las personas de otras fuerzas, y cuando tenés que hablar el trato ya es distinto porque te conoces. Eh, yo creo que se ha avanzado mucho, seguramente falta mucho de seguir haciendo. Eh, Lamentablemente, por la escasez económica, hay muy pocas posibilidades de hacer ejercicios, que en el ejercicio uno aprende, Sí. va limando detalles, pero bueno, eh, tenemos confianza de que algún día superaremos todo esto. Así es, Carlos. La verdad, me encantó poder entrevistarte. Aprendí realmente varias cosas que no conocía de las comunicaciones y espero que te haya sentido a gusto. Sí, sí, totalmente a gusto, y yo te felicito por ser un difusor de esta causa. Gracias. Eh, ya te decía que hace poco escribimos un libro. Uno, algunos salimos de la guerra creyendo que no teníamos secuelas psicológicas o de Ujú. algún tipo, pero nadie sale indemne de una guerra. Sí. Y en el caso mío y de muchos, descubrimos, después hace unos 6 7 años, nos juntamos todos los que tuvimos en Malvinas en Paraná. Ujú. Pudimos, si vamos a juntarnos unos días, 3 4 días, hagamos una especie de un retiro, Sí, y fue el común denominador fue que nadie contó en la casa de lo que había vivido en Malvinas. mira, Vamos a hacer 40 años sí. que terminó la guerra, y yo a los 37 años, o mi familia se enteró de lo que yo viví en Malvinas a los 37 años, porque alguien como vos me entrevistó en una radio Sí. y Y escuchar. me sacó, porque realmente me interrogó, era una señora, me interrogó y me sacó todos los recuerdos que a veces uno tiene bloqueados. Ujú. Y mi familia, que yo le había avisado que iba a tener una entrevista, pero que no sabía ni qué iba a hablar, Ujú. y a partir de esa entrevista creo que se me fueron refrescando los recuerdos, Me imagino, sí. eh, pero quedan secuelas. Tenemos casi tantos muertos después de la guerra como los que murieron en combate. Ujú. Entonces, un mensaje también es que, como te decía, nadie sale indemne de una guerra, y no hay que tratar a la gente que viene de una guerra como el loquito, porque te decían, ese es un loquito, sino que realmente hay que darle un apoyo, y hay que entenderlo, ¿no? Tenemos la experiencia de otros países, de los que se suicidan después de una guerra, Ujú. eh, es algo importante. Sí. Y acá, como dijiste vos, ha pasado, hay mucha cantidad de suicidios. Sí, sí, sí. 500 y algo. Ujú. Es mucho. La verdad que no hubo mejores palabras para englobar el significado de lo que dijiste, Carlos. Sí, sí, por eso digo, de una guerra nadie sale indemne, Ujú. nadie vuelve siendo el mismo. Exacto. La verdad te agradezco mucho. Fue un placer poder conocer tu historia y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Matías. A vos por tu tiempo. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno.